en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 15. Y vamos a comenzar con la salutación que hace Pedro a la iglesia. Déjenme nomás hacer un poquito de contexto. En la primera carta del apóstol Pedro a los que estaban en la dispersión de Ponto, de Galacia, lo que es actualmente, podríamos considerar actualmente Turquía. La primera carta de Pedro estaba hablando de ánimo y aliento para los que estaban sufriendo la persecución, el desánimo. Pero en esa segunda carta de Pedro está con el ánimo de enfrentando falsas enseñanzas, de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, un fenómeno que comenzó casi a la par de la iglesia, gentes que siempre han querido infiltrarse, siempre se han metido ahí para tratar de meter ideas que no son acordes a lo que Dios dice, a lo que Dios determina. Y entonces Pedro escribe esta carta precisamente para que los fundamentos estén bien puestos en sus lectores, porque él sabe que su partida está pronta, que él va a morir por causa de Cristo y quiere dejar una especie de testamento acerca de lo que es importante que los creyentes deben estar recordando siempre. Algo que te ayuda mucho es entender que, aunque escuchamos las cosas que son parecidas en la Biblia, que son iguales, somos gente que somos muy olvidadizos y prontos para olvidar las indicaciones de Dios, y a veces nos vemos metidos en problemas con cosas que sabíamos cómo evitar. Evidentemente, evitar el pecado, evidentemente evitar ciertas situaciones, pero el contexto de segunda de Pedro es precisamente atacar esas falsas herejías que hablaban de que puede ser salvo por obras, que el Señor había dado su promesa que porque no iba a ocurrir tal el regreso de Cristo, que la pureza no es tan importante. Son cosas que los falsos maestros estaban encargando de diseminar, y Pedro se dedica a combatir cada una de ellas, empezando con la salutación. Si alguien ayuda con el versículo, los primeros 3 versículos, lo que es propiamente el saludo, me ayudaría mucho, por favor. ¿Alguien? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sea multiplicada a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Okay. Pues su divino poder nos ha concedido. Muchas gracias. Sí. Lo primero que vamos a notar aquí es cómo comienza Pedro esta carta. Simón Pedro. Simón Pedro, él se está identificando con el nombre de Simón, que viene de la tribu de Simeón. Era un nombre común en esa época. Y Pedro, que fue el nombre que el Señor Jesús le puso a él cuando conoció a Simón, que vas a ser llamado Pedro, Cefas o Caefas en el arameo, que implicaban ese llamado de Cristo de ser un hombre común y corriente a ser llamado por la gracia de Dios para funcionar como la roca, parte de la roca que iba a ser el sustento de la doctrina apostólica en lo sucesivo. Simón Pedro identifica correctamente al autor de la carta, porque hay quienes han atacado esta carta diciendo que no es canónica, tardó mucho tiempo en ser incluida en el canon de la Biblia, porque siempre había como mucha diferencia entre segunda de Pedro y primera de Pedro, pero haciendo un análisis correcto y diligente se ve que es el mismo autor. Okay. Enseguida se pasa a definir Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Una doble cualidad ahí que es importante, que no debemos pasar por alto. Siervo se implica una persona que en el antiguo, en esa cultura se llamaba doulos, era un esclavo. El doulos era el esclavo de más baja calidad, de más bajo nivel, de más baja categoría, y eran equiparables al valor que tenían los animales en esa época. Implicaba que el dueño o el amo de ese esclavo podía incluso disponer hasta de su vida, pero también implica una situación de estar presto para obedecer. Mi amo me dice lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Estoy a su disposición con una actitud de obediencia hacia él. No alguien que esté cuestionando las órdenes de su amo, sino alguien que está obedeciendo lo que su amo le indica. Siervo. En un sentido, lo que todos y cada uno de nosotros deberíamos ser siervos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque Él nos rescató, porque Él pagó el precio por nosotros,
y deberíamos estar en una actitud de obediencia total y absoluta a Él. Pero también se presenta como apóstol, no solamente como un siervo, apóstol. Un apóstol era un enviado escogido por el Señor, que había tenido un encuentro con el Jesús resucitado, que había estado escuchando directamente las enseñanzas de Cristo y que tenía la noble tarea de predicar la verdad de Cristo con toda la autoridad que el mismo Señor le estaba otorgando. Un carácter de siervo, un carácter de apóstol que le daba una especial referencia a Pedro. Nosotros sabemos porque conocemos la historia, que Pedro era el vocero de los 12, era el que estaba siempre más cercano, el que tenía más iniciativa, el que quería estar haciendo las cosas prontas para el Señor, porque él tenía ese doble privilegio, no solamente ser siervo, sino también ser apóstol, sin ningún mérito de parte de él, sino solamente por la gracia de Dios. Y se está dirigiendo a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está hablándole a creyentes, está hablándole a gente que conoce de la gracia de Dios, a gente que ha recibido una fe para salvación, como la recibió él en su momento, como la recibieron los 12 discípulos, como la recibieron los creyentes a los que dirigió la primera carta, que estaban a la dispersión, y que hace sentido en hacer entender que la salvación que ellos tenían no era por mérito humano alguno. Él mismo y los demás discípulos no tenían ningún mérito en ellos mismos para reclamar alguna cuestión inherente en nosotros que nos hiciera asequibles a esa salvación, sino que solamente provenía de la gracia, por la gracia y la misericordia de Dios. Dice, después de que se presenta, después de que hace el saludo, dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia y paz que provienen de Dios les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos debe poner en sintonía con Él, porque dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es, el conocimiento acerca de Dios nos va a llenar de gracia y paz, siempre y cuando entendamos el por qué tenemos ese regalo, por la gracia y la misericordia de Dios, por qué debemos ser siervos y por qué debemos ser enviados a predicar la palabra. Todos tenemos ese llamado a ir y predicar el evangelio a todo el mundo. No somos apóstoles como Pedro o como uno de los 12 o como Pablo, porque la cualidad de ellos era haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado y haber sido enseñados directamente por él, pero también somos enviados a predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. Es importante que estemos recordando esto. En la pura salutación estamos viendo cómo Pedro está haciendo la implicación de que todo proviene de Dios, que no tenemos ningún mérito nosotros y que debemos estar dispuestos como un siervo, como un esclavo obediente, pero reconociendo que tenemos una tarea especial, una tarea noble, una tarea que no se le encomendó ni a los ángeles, sino a nosotros, de llevar y predicar el evangelio. Alguien que me ayude a leer el versículo 3, por favor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias. Aquí Pedro empieza a enfatizar las virtudes del cristiano. Pues su divino poder nos ha concedido, ¿el divino poder de quién? El divino poder de Cristo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos para el andar diario en la vida, todo lo que necesitamos para someternos en una adoración correcta a Dios, nos ha sido provisto por Él. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, todo lo que contiene nuestro andar diario, nuestro caminar diario, nos ha sido dado ya por medio de Jesucristo. Tenemos la salvación, tenemos un proceso de santificación que ha comenzado
tenemos todas las herramientas que necesitamos para andar en nuestra vida cotidiana, de tal manera que no podemos decir, es que pues, no estoy bien equipado para resistir el pecado, es que no estoy bien equipado para estar hablando cosas que no debo hablar, no tengo lo necesario para conducirme adecuadamente en cierto tipo de lugares o situaciones. Dios nos ha dado todo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida diaria, de tal manera que si te decimos que no podemos, alguna persona le puede decir, batallas con el enojo. No, sí, pues que yo soy así y es algo que no puedo cambiar. La pregunta es, ¿no tenemos lo necesario para cambiarlo? ¿Qué piensas, Alex Zamora? ¿El micrófono? Sí, pues a veces es difícil, de repente la situación en la que nos encontramos, pero podemos estar seguros que si ponemos nuestra fe en Cristo, Él va a auxiliarnos en cualquier necesidad, en cualquier situación que nos encontremos. Entonces, entonces si nosotros llevamos un comportamiento para darle honra y gloria, seguramente aún en dificultades vamos a poder confiar y poder salir adelante. ¿De acuerdo? Dice comienza el versículo, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, el poder que tenemos para ese efecto es un poder divino, vía el Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes vayan y espérenme allí y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es el mismo poder que tenemos los creyentes, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es un poder soberano, es un poder divino, es un poder que todo lo puede cuando estamos en frecuencia y en comunión con Él. O sea, sí, estamos capacitados por un poder que es más grande que nuestro propio poder. O sea, tenemos esa bendición, nos ha concedido en cuanto a eso, y también habla de la piedad. La piedad es el sometimiento a la palabra de Dios, es darle una adoración correcta a Dios, es darle la honra y la gloria a Dios con nuestras vidas, es hacer caso de lo que Dios dice, ponerlo por obra en nuestras vidas, y ese mismo divino poder que nos ha concedido todo lo necesario para la vida, nos da lo necesario también para que podamos adorar de una manera correcta a Dios, para que haya un sometimiento correcto a Dios, para que no nos quedemos cortos, para que no nos quedemos falta de entendimiento, para que podamos glorificar a Dios de una manera que sea agradado, de una manera que sea complacido, de una manera que sea exaltado en nuestras vidas, que la gente pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, nos ha sido dado mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder nos ha sido dado por el conocimiento de Jesucristo. En cuanto llegó la salvación a nuestra vida, nos hablaron, nos predicaron el Evangelio, nos compartieron el Evangelio, nos hablaron de Cristo, entendimos quién era Él, entendimos la condición de bancarrota espiritual, pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de Él, pusimos nuestra fe en Él, en la obra consumada, empezamos a conocerle en un sentido, y este conocimiento nos dio ese acceso a poder tener todo lo necesario para la vida y todo lo necesario para poder adorarle y glorificarle como Él lo merece. Y es por su gloria y por su excelencia. Esto es todo lo que hace el Señor. A veces pensamos es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Cristo se espera tenga vida eterna. Es correcto. Dios amó al mundo demasiado para venir a entregar a su Hijo unigénito y darlo por nosotros. Pero no lo hizo solamente por eso, lo hizo también por su gloria y excelencia. Él, en su gloria, determinó que el plan iba a culminarse de esta forma y lo estaba realizando también para su gloria. El Señor Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él estaba buscando su gloria y su excelencia. Cuando conocemos y entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, en ese sentido vamos a estar
entendiendo por qué el Señor nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Alguien ayúdeme, por ejemplo, con el versículo que sigue, por favor. ¿Alguien más? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice por ellas. ¿A qué se refiere por ellas? Es por su gloria y su excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Él nos creó para su gloria. El Señor, no, la gente dice en el mundo, yo fui creado para ser feliz. Yo fui creado para vivir una vida a mi plena satisfacción. No, fuimos creados para darle honra y gloria a Dios. Cuando nosotros cumplimos ese propósito de darle honra y gloria a Dios, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices, doblemente felices. Estamos cumpliendo el propósito para el cual nos creamos. Por su gloria y por su excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿A qué promesas se está refiriendo Pedro aquí? ¿Cuáles son estas maravillosas promesas? A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los vanos deseos. Estas maravillosas promesas son la vida eterna. Estas maravillosas promesas son la venida del Espíritu morando en el creyente. Esas maravillosas promesas son la paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a ser parte de nosotros. Esas maravillosas promesas son que somos parte de una nueva familia, que pertenecemos a un nuevo reino. Esas maravillosas promesas son que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas maravillosas promesas son todas esas promesas que el apóstol Pedro sabía que el Señor había hecho, sabía que Él había predicado incluso, y que estaba dejando plasmadas que la gente debía estar recordando. ¿Qué es lo que yo espero en el conocimiento de Dios? ¿Qué es a lo que yo aspiro una vez que soy hijo de Dios? A ser partícipe de la herencia de Él junto con Jesucristo. Esas son las maravillosas promesas que Él nos ha dejado, a fin de que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos fue concedida la vida eterna, y a veces lo decimos en un contexto así ligero y no tan profundo, pero cuando hablamos de ser participantes de la naturaleza divina, en el momento en que Dios irrumpe en nuestras vidas de una manera real y auténtica, y viene la salvación a nosotros, somos participantes de la naturaleza divina. Esto es, habiendo escapado, dice la palabra, de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dice el Señor en Efesios, ustedes eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y estamos hablando no de la vida física, sino de la vida espiritual. Una vida espiritual que no va a tener fin, porque vamos a vivir una vida eterna al lado de Él. Nos sacó de esos deseos que hay en el mundo, esa corrupción que permea a todo el mundo, para que podamos ser participantes de esa naturaleza divina. Es lo que nos está recordando el apóstol Pedro en esta segunda carta. Esto es, recuerden, estas cosas son importantes, porque hay falsos maestros que están introducidos en la iglesia y les están diciendo que ustedes tienen cierto mérito en la salvación, les están diciendo que ustedes pueden tener una vida con Dios, pero que pueden darle rienda suelta a sus pecados. Nos está diciendo que Dios hizo una promesa de que Él va a regresar, y si se ha retardado no es porque Él quiere retardarlo a propósito, sino porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él sabe que la gente en el mundo nos va a querer vender una idea de un Dios sin un conocimiento de Cristo, lo cual no es posible, lo cual no es dable. Y tenemos que estar muy atentos como creyentes, porque es importante que cuando venga gente y nos diga algo que no está acorde a lo que Dios dice, decía el apóstol Pablo, porque si a un ángel del Señor o alguien más o nosotros les compartieron un evangelio diferente, no porque haya un evangelio diferente, sino porque quieren pervertir el evangelio de la gracia de Dios, sea anatema, sea una persona que tenga la maldición de Dios sobre su vida. Entonces, es importante que estemos recordando esto, hermanos, para que lo tengamos muy presente. ¿Alguien que quiera comentar algo en relación con esto?
¿Nadie? Entonces, ¿qué Sí. se quedó claro? Muchas gracias. Me gustaría, me llamó mucho la atención el punto que comentó Pastor acerca de la nueva naturaleza, en la cual, como parte de las promesas a las que se refiere en el versículo 4, cuando decía que una de las promesas es también la nueva naturaleza, cuando Dios irrumpió en nuestras vidas. No sé si ahí em, me daba mucho gusto poder escuchar eso y poder ir entendiendo un poquito que precisamente de eso se trataba, de transformar nuestra naturaleza pecaminosa a una vida de santidad. Ese punto me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, realmente, cuando Dios toca a una persona, primeramente hay una elección, hay un llamado, hay una regeneración. Nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne y nos hace ahora poder absorber esas verdades de Dios de una manera diferente. Ya no estamos negándonos, ya no estamos resistiendo la gracia de Él, sino que el corazón de carne empieza a latir por la causa de Cristo y comienza un proceso que se llama santificación y que va a culminar con un proceso que se llama glorificación. Entonces, es importante que podamos recordar esto, que la vida eterna no tenemos participación alguna en lo que Dios hizo. Sin embargo, debemos estar haciendo buenas obras precisamente porque hay una salvación auténtica, hay un cambio de naturaleza, como dice Francisco, y hay una nueva disposición hacia las cosas que antes no teníamos disposición. O sea, finalmente, porque todo lo que tiene que ver con Dios es algo sobrenatural. Hasta leer la Biblia, muchos de nosotros empiezas a leer la Biblia, te empiezas a sentir cansado con sueño. Pero no, si tuvieras que leer otro tipo de libros o ver una película, una serie, casi no, la gente casi no se duerme por eso. ¿Por qué? Porque debe haber una discusión con esta nueva naturaleza para las cosas de Dios, y es importante que estemos recordando esto. Ayúdame a leer el versículo que sigue, por favor. ¿Alguien? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. El 7 también, de la piedad. Y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor, ok. Dice, por estas razones, por esta razón, por lo que acabo de mencionar, que Dios nos ha hecho participantes de esa vida eterna por su gloria y por excelencia, por esta razón, también obrando con toda diligencia, obrando con todo cuidado, con un carácter de excelencia, los creyentes estamos llamados a ser excelentes en todo lo que hacemos, a ser excelentes en nuestro trato con nuestras esposas, a ser excelentes en nuestro trato con nuestros hijos, a ser excelentes en el trato con los hermanos, a ser excelentes en el trato con todo el mundo, con el prójimo, con la gente que nos encontramos en la calle. Por esta razón también obrando con toda diligencia, cuidado, con toda precisión. Es como cuando el apóstol Pablo decía a Timoteo, traza bien la palabra, trátala de manera diligente, con cuidado, porque es algo muy valioso lo que tienes en tus manos como para ser descuidado. Mucha diligencia, añadan a su fe, añadan a la fe que les ha sido dada por Dios, a este regalo inmerecido de la vida eterna, a este regalo de acceder a la familia de Cristo y ser miembros, ahora ciudadanos de su reino. Añadan a su fe, la primera palabra, virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es ese tipo de conducta que debe ser sobresaliente, que debe ser excelente, que debe ser preponderante por cualquier otra situación, hacer todo de una manera virtuosa. Proverbios 31 hace un elogio de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su hermosura sobrepasa realmente las piedras preciosas. Un virtuoso, por ejemplo, del piano, es alguien que se diferencia de los demás porque hace las cosas de una manera excelente, mejor que los demás. Un virtuoso del violín, por ejemplo, como
para mí que tocaba excelentemente, era virtuoso el violín, que se destacaba por encima de los demás, porque ponía excelencia en las cosas que hacía. Demasiado cuidado. Añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. El conocimiento de Dios es sumamente importante. Viene la salvación a nosotros. Conocemos a Dios, a lo mejor no tanto, pero la salvación ya llegó. Pero tenemos que empezar a conocer a ese Dios que nos salvó, a ese Dios que pagó un precio por nosotros, ese Dios que todos los días nos está sustentando, sosteniendo, ese Dios que nos está guardando. Debemos tener conocimiento, pero un conocimiento, en este caso, un conocimiento bíblico, un conocimiento de quién es Dios, un conocimiento de quién es Cristo, un conocimiento de quién es el Espíritu Santo, un conocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo de Dios, que generalmente son paradojas. En el mundo de Dios, el que quiere ser el primero tiene que ser servidor de todos. El que quiere ser el primero tiene que ser el último. El que quiere hallar su vida la tiene que perder. El que quiera ser un miembro de la iglesia tiene que ser un siervo de todos los que es importante que tengamos un conocimiento bíblico. Y al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es un control, es una limitante que nos ponemos, con la que trabajamos, con la que hacemos, como los atletas que mencionaba el apóstol Pablo. Los atletas corrían de tal manera que procuraban llegar a la meta antes que nadie, eran personas disciplinadas, personas que cuidaban de hacer lo que hacían, que se abstenían a veces de desvelarse o de cierto tipo de elementos hasta de actividad sexual para poder tener un mejor rendimiento, un dominio propio que esté dándoles un resultado, que es no ir más allá de lo que Dios permite que podamos hacer. Y el dominio propio, perseverancia. La vida del creyente no es cómo comienzo la carrera cristiana, sino cómo continúo en ella todos los días, cómo voy caminando, cómo estoy en mi andar diario, perseverar. Una de las palabras preferidas de Pedro, una de las palabras preferidas también de Juan es perseverancia, es estar constantemente avanzando, estar viendo hacia adelante, es estar creciendo en el conocimiento de Dios, es estar considerando las cosas de Dios. Y a la perseverancia, piedad. La piedad, ya dijimos, es darle adoración a Dios de la manera correcta, es darle exaltación a Dios con nuestras vidas, es someternos a su voluntad, es dejar de hacer la nuestra y procurar hacer la suya. Y a la piedad, fraternidad. Esta palabra fraternidad es importante porque la fraternidad es un amor fraterno, un amor entre hermanos. Pero nosotros no vamos a poder tener un verdadero amor entre hermanos si no tenemos un verdadero amor primero con Dios. Para el que ame a Dios, dice la primera de Juan, ame también a su hermano. La fraternidad es el amor hacia los hermanos, solamente se va a producir si hay un amor primeramente por Dios. Si no hay un amor por Dios, no va a haber que es la cabeza de la iglesia, no va a haber un amor por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No se puede. O sea, esa fraternidad se logra, se produce solamente por una relación correcta con Dios, una comunión constante con Dios, y esto va a producir una comunión correcta y constante con los hermanos. Y en la fraternidad, amor. Todo esto envuelto en el rubro del amor, que el amor que Dios quiere que tengamos es, como le decían a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De tal manera que si nosotros no estamos agregando virtud, no estamos agregando conocimiento, no estamos agregando dominio propio, perseverancia, piedad y amor, estamos de alguna manera socavando la obra bendita que Cristo ya hizo en nuestras vidas, porque dice el mismo en Efesios que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, no solamente nos rescata, no solamente nos salva, sino que prepara buenas obras para que demos y parte de esas buenas obras precisamente el amor a Dios y el amor fraternal que va a desembocar en todo lo demás que hemos acabado de analizar en estos versículos. ¿Alguien quiera comentar algo por ahí? Que ande por ahí.
por ahí, Julio. Sí, pues realmente lo que estamos, ahora sí que lo que estás mencionando y en todo este texto, ¿verdad? De estos capítulos, de estos versículos, pues sí nos está hablando, pues ahora sí que a nuestra mente, a nuestro corazón, que tenemos que tener un discernimiento espiritual, sabiendo que pues todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos está haciendo ver los tesoros que tenemos en Cristo Jesús, que somos ricos verdaderamente, como dice todo en Hebreos, y que eso nos lleva a una transformación espiritual, celestial, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Otro tiene que ser nuestro enfoque, un enfoque como el Señor Jesucristo pues ve al mundo. Nosotros tenemos que tener esa visión. Y desde aquí, ahorita en estos que se ha estudiado, pues vemos eso, ¿no? Que la valoración, que no estemos ciegos, ¿no? A todo lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, de una forma muy meticulosa y así como lo estás ahora sí que deshebrando, desmenuzando, ¿no? Cada versículo, es una bendición porque pues no nada más es leerlo así y no captar el mensaje, la esencia, ¿no? La sustancia este, real, ¿no? De lo que se nos está diciendo. O sea, cómo todo lleva una secuencia, ¿verdad? Una con otra y nos lleva cada vez a hacer las obras que al Señor le agradan y como dice, una vida piadosa, hacer lo que el Señor Jesucristo hizo, pues nosotros debemos de hacer lo mismo que Él hizo, porque es la vida piadosa. Entonces, si enfocarnos, y como dice todo el contexto, va implícito del amor, ¿verdad? Un amor y que ya no somos nosotros, más es Dios en nosotros. Entonces, es una meditación, una reflexión muy profunda. Y le doy gracias a Dios por este tipo de estudios, mi hermano Miguel, que nos comparten como siempre todos ustedes, y para honra y gloria del Señor, y tener ese discernimiento día con día y en todo momento, mi hermano. De verdad que es una bendición. Gracias por Gracias, todo lo que gracias nos por están comentar. enseñando. Algo que dijiste es cierto, que pidamos una vida piadosa. Cristo es el modelo, siempre digo, Cristo es el modelo en todos los aspectos. Porque el Señor decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba Exacto. dándole la adoración que su Padre merecía, estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de su Padre, y estaba exaltando el nombre de Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero repito, no se puede dar amor si no se tiene amor. Exacto. En una relación vertical con Dios, no va a haber un amor real en una relación horizontal con los hermanos. No se puede. Simple y sencillamente no se puede. Seguimos leyendo el versículo que sigue, por favor, alguien ayúdeme. Carlos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues estas virtudes al estar en ustedes, ¿cuáles virtudes? Las que acabamos de leer, las que acabó de mencionar Pedro, añadida a nuestra fe, virtud, dominio propio, amor, piedad. Estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos a ustedes en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, repito, Jesucristo es el modelo de estar obrando en este tipo de virtudes, piedad, dominio propio, amor, perseverancia. Al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán estar a ustedes estériles. El Señor condenó a la higuera porque no encontró fruto en ella, pero no está hablando del árbol físico, está hablando de Israel, de los religiosos que no estaban dando fruto para la gloria de Dios. Era un pueblo estéril porque habían abandonado la cercanía y la comunión con el Dios que los había rescatado de Egipto. Estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era el amor.
en acción. Era el que se remangaba las mangas y tenía una cita con la mujer samaritana, tenía una cita con Nicodemo, tenía una cita con los leprosos, tenía cita con Marta y María, tenía una cita con Lázaro. O sea, era nuestro modelo de estar actuando y obrando en todo tiempo. No nos dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deben abundar. Repito, los creyentes debemos ser los más proactivos, los más intencionales, los más comprometidos, los más diligentes, los más destacados, los más virtuosos en todo lo que hacemos. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El que carece de estas virtudes, dice la palabra aquí Pedro, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Dios nos rescató, yo siempre digo, no te rescató de la oscuridad para que sigas en la oscuridad. No te rescató del lodo para que te vayas a embarrar otra vez en el lodo. No es como el perro que está en su vómito y que vuelve a su vómito. No nos rescató para eso. Nos rescató para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de su excelencia, de las tinieblas, perdón, a su luz admirable. Por eso nos rescató el Señor. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿El Señor no tenía alguna obligación de salvarnos? No. ¿Tenía alguna necesidad de hacerlo? No. Pero a Él le plació darnos ese regalo de gracia, y gracia es un regalo totalmente inmerecido de parte nuestra. O sea, lo hizo solamente por su gracia y su misericordia. Entonces debemos no ser olvidadizos, dice Santiago, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y de manera que sigue sobre el 10. Así que, hermanos, ¿alguien? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Okay. Aquí en la versión que tenemos nosotros dice, así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Diligencia es una palabra que es sumamente importante. Sean cada vez más diligentes. El conocimiento de Dios y el saber el privilegio que tenemos como haber sido llamados hijos de Dios nos debe hacer cada vez más diligentes. Nos debe cada vez tratar con más cuidado el evangelio que compartimos, el evangelio que modelamos, la forma en que respondemos, la forma en que reaccionamos, cuando vamos manejando, cuando vamos con nuestras esposas, cuando vamos con nuestras familias, cuando estamos en la iglesia, cuando andamos en la calle, cuando vemos anuncios espectaculares que captan nuestra atención para cosas que no son tan buenas, cuando vemos los puestos de revistas con cosas muy sensuales. Debemos ser cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. No quiere decir que su llamado y elección se puede mover o se puede distorsionar o puede cambiar o que la salvación se puede perder. No, más bien es para que le estemos dando gloria y reconocimiento a Dios con nuestras vidas, que la gente pueda ver, que podamos ser cartas abiertas delante de la gente, como decía Pablo, somos cartas abiertas, que la gente pueda leer y ver en nosotros. Dice, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Esto es, mientras estemos poniendo diligencia en las cosas que hacemos con relación a Dios, va a ser más difícil que el mundo nos pueda atraer, va a ser más difícil que nuestra carne nos pueda seducir, va a ser más difícil que Satanás nos pueda engañar y hacernos caer. ¿Por qué? Porque estamos en frecuencia con Dios. Yo no sé cómo, si tú recuerdas, pero cuando eras niño, cuando le hacías caso a tus papás, realmente tenías buenos resultados en las cosas que hacías, pero no hacías caso y tú ya reprobabas una materia por salirte con los lotosos, ya te había pasado algo porque te dijeron que no salieras y ya te habías caído, te tropezaste, te descalabraste. Es un ejemplo burdo, pero es lo mismo con Dios. Mientras estemos en frecuencia con Él, mientras estemos siendo diligentes en las cosas de Él, va a ser más difícil que podamos caer. El versículo que sigue dice, pues de esta manera les será concedido ampliamente la entrada al reino eterno de tu Señor y Salvador Jesucristo. No es que no la tengamos asegurada, no es que
si no hacemos esto no vamos a tener entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios quiere que lleguemos y que podamos poner coronas a sus pies con nuestras vidas. Dios quiere que podamos tener una vida que sea excelente, una vida que sea espiritual y obvia a los ojos de la gente, para que la gente pueda venir y decir, oye, platícame del Dios que tú crees, porque yo veo que tú eres diferente. Yo veo que tú vives una vida piadosa. Yo veo que tú vives una vida de fraternidad, una vida de amor, que se ve que amas a tu familia profundamente, que eres un testimonio viviente donde quiera que vas. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en 2 de Pedro. Pues de esta manera será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelve a apuntar hacia que Jesucristo no solamente debe ser nuestro Señor, debe ser nuestro Salvador, sino que también debe ser el Señor de nuestra vida. O sea, no podemos, hay gente que quiere un papá para que le dé todo lo que necesita, para vestir, para calzar, para salir, para ir al cine, pero no quiere un papá cuando le dice que haga su cama y que haga su tarea. Así hacemos muchas veces los cristianos con Dios. Queremos que sea nuestro Salvador, pero no queremos que sea nuestro Señor. El Señor es, Jesús es Salvador y Señor de nuestras vidas. Y viene el propósito de la carta. ¿Por qué escribe esto el apóstol Pedro? Dice, por tanto se refiere a todo lo que ya dijo, por todo lo que ya dije antes, por todo lo que ya expresé, que ya dejé mencionado. Siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben, ya han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Aunque ustedes ya saben la verdad, y aunque ustedes ya conocen las instrucciones de Dios, y aunque ustedes ya conocen la voluntad de Dios, yo voy a estar listo para recordarles estas cosas. ¿Por qué? Porque los creyentes somos olvidadizos, porque los creyentes sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Necesitamos que nos lo estén recordando, necesitamos que nos lo estén diciendo. A veces pensamos que compartir el evangelio es compartírtelo a la gente de afuera, porque nosotros ya lo conocemos. ¿Qué crees? No. El evangelio es para que te lo estés recordando tú todos los días. Siempre me encanta 1 Timoteo 1:15, que dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué crees? De los cuales yo soy el primero. Y a veces se nos olvida predicarnos el evangelio nosotros mismos, estando recordando. Creemos que es algo que necesitan los demás y que ya no lo necesito yo. No, ¿qué crees? Lo necesitas tú y yo todos los días. Todos los días debemos estar recordando estas cosas. Dice, sigue diciendo Pedro, para que la verdad esté presente en ustedes. La verdad debe estar latente, presente. ¿Por qué estoy batallando con esto? Porque olvidaste que debes guardarte tu pureza. Porque olvidaste que debes, que ninguna palabra con propiedad debe salir de tu boca. Porque olvidaste que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y te bajaste la guardia. Todo eso necesitamos estarlo recordando constantemente. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularnos recordando estas cosas, estimularnos recordándoles estas cosas. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, 2 de Pedro, tenía un promedio por ahí de 70 años. Él sabía que el tiempo de su partida ya estaba cercano, como decía Pablo. Él sabía la forma en que uno iba a terminar, porque ya el Señor se lo había anunciado como 40 años antes. Y él sabía que, pero no quería dejar de ser diligente en seguir amonestando a los creyentes, a los cristianos, acerca de lo que tenían que hacer, recordándoles estas cosas, estimularlos recordar estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo, que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal y como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Y mira que Pedro lo consigue. Hoy estamos recordando estas cosas. El objetivo está determinado y está claro. Estamos recordando estas cosas porque Dios, inspirando vía el Espíritu Santo a Pedro para que escribiera esta carta, en la primera, nos está haciendo un recordatorio de dónde proviene nuestra salvación. Estamos haciendo un recordatorio de cómo tuvimos ese acceso a esa vida eterna.
nos está haciendo un recordatorio de que un creyente no debe ser ocioso ni haragán, no debe tener un conocimiento superfluo. En Mateo 7, 21, 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios, y yo les voy a declarar, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ellos se conformaron con un conocimiento superfluo, con un conocimiento vano, con un conocimiento apenita. Los creyentes debemos tener un conocimiento profundo. La única manera de identificar el error es conociendo profundamente la verdad. Si no, es presa fácil para los falsos maestros. Hoy la gente, los testigos de Jehová te dicen, oye, pues si tú y yo creemos en el mismo Dios, ¿qué crees que no? Tú ni siquiera predicas un evangelio. Yo sí conozco el evangelio de Cristo, y Cristo es Dios. Ellos dicen que Cristo es menor que Padre. Los mormones dicen que podemos ser dioses. Es la mentira de Satanás. Los hindús dicen que reencarnamos en animales, ¿no? Y que podemos, que hay una cosa que se llama karma, ¿no? Yo dice, no, todo lo que el hombre siembra es lo mismo que va a cosechar. O sea, tenemos que estar preparados y que gracias a Dios que tenemos la segunda epístola del apóstol Pedro para recordarnos hoy que ante la falsa enseñanza, ante la falsa herejía que se cuelan muchas veces en las iglesias, debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que, hermanos, estemos atentos, cuidadosos. Dios es bueno, pero Dios no quiere gente floja, Dios no quiere gente ociosa. Dios quiere que estemos añadiendo esas virtudes y creciendo y siendo más diligentes cada día. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para que la gente pueda conocer y pueda venir un día también a sus pies.